Hola, muy buenas tardes. Feliz 7 de agosto para todos. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, descansando un poco, preparando este fin de semana para coger energías y afrontar una nueva semana de la mejor manera. Ya estamos terminando. Hoy es el último día. Terminamos el nivel 1. Nos faltaba un poquito para terminar el nivel 1. Y vamos a dar inicio al nivel 2. El nivel 2, como siempre, lo vamos a empezar desde los componentes del entrenador, del jugador y la parte del equipo. Entonces, este balón nos mueve a los jugadores, a los entrenadores, preparadores físicos. Detrás de este balón hay mucha gente trabajando. En este momento estamos trabajando con las escuelas de formación deportiva. Tenemos ya más de 600 chicos inscritos de todos los municipios del departamento, pero siguen siendo poquitos porque tenemos todos los deportes: ciclismo, atletismo, fútbol, voleibol, baloncesto, tenis de mesa, tenis de campo, squash, esgrima, boxeo, lucha. Hay todos los deportes, así que no hay excusa, tenemos el tiempo. Los chicos están en casa, pueden participar en estas actividades que son gratuitas y además con los mejores entrenadores de Santander. No están ante cualquier persona, son los mejores, muy calificados todos y con ganas de poner a prueba su conocimiento y compartir con ustedes todas sus experiencias. Entonces, vamos a iniciar. Hoy es nuestro último capítulo del nivel 1, iniciamos el nivel 2 inmediatamente porque la idea es tener continuidad, no frenar en nuestro aprendizaje, preparar muy bien las presentaciones y les agradezco a todos los profesores que me han enviado sus comentarios en donde reflejan su buena energía, también sus conceptos. Algunas personas consideran sobre un tema en particular, consideran que se deben hacer algunos énfasis, ¿sí? Obviamente el tiempo a veces no nos alcanza, pero estamos tratando a lo más que podamos de llevar paso a paso el temático que nos muestra la página de FIBA Américas. Entonces, antes de iniciar, quiero mostrarles que ya tenemos listo nuestro primer festival virtual de baloncesto, en el cual vamos a poner a prueba las habilidades de los chicos que han estado presentes en las escuelas de formación deportiva y también los que se inscriban en estas 2 semanas. Vamos a tener esta prueba que se divide en 2. Un test de acondicionamiento físico, que son 20 ejercicios coordinados que se deben realizar por 1 minuto, y una prueba de habilidades técnicas que se deben realizar también cada ejercicio 1 minuto, son 20 ejercicios. Entonces tendríamos 20 ejercicios de acondicionamiento físico, 20 ejercicios de habilidades técnicas, duración de cada ejercicio 1 minuto, 20 segundos de descanso y de recuperación, para un total aproximado de 60 minutos de entrenamiento. Vamos a realizar estos ejercicios teniendo en cuenta las categorías que son escuela 6 y 7 años, premini 8 y 9 años, mini básquet 10 a 12 años, prejuvenil 13 y 14 años y, si Dios no lo permite y el tiempo nos alcanza, juvenil 15 a 17 años, ramas masculina y ramas femenina. Entonces, estamos trabajando, estamos haciendo muchas cosas. Ya muchos profesores han descargado los juegos que hemos diseñado para que nuestros chicos trabajen en casa. Bien, entonces vamos a trabajar hoy. Me voy a hacer al lado contrario de la pantalla para que podamos ver muy bien la pantalla, en donde vamos a trabajar el capítulo 10, último capítulo del nivel 1, en donde vamos a finalizar el contenido que dejamos pendiente, que es ataque por conceptos, pero con respecto al nivel 1, ¿correcto? Bloqueos, transición ofensiva. Recuerden que en el capítulo anterior vimos la transición defensiva, ataque contra presión y preparación para los partidos.
e iniciaríamos el temario con el nivel 2 desde el componente del entrenador. Este es el link de FIBA en donde se pueden descargar todos los contenidos, hay videos, están las fechas de las próximas clínicas de capacitación y de certificación. Bien, entonces vamos a empezar o vamos a continuar con el ataque por conceptos que habíamos visto en el capítulo anterior. 5 jugadores afuera, como lo podemos ver en el primer gráfico, en el que tenemos a la izquierda, los 5 jugadores se encuentran por fuera de la línea de 3 puntos, es decir, son 5 jugadores perimetrales. Jugador 4, jugador 5 son jugadores que tienen características para jugar adentro y de por sí juegan adentro, pero el baloncesto actual está obligando a los jugadores más grandes a también aprender a manejarse y a tener un buen desempeño desde afuera, de afuera de la línea de 3 puntos hacia adentro. No llegar inclusive a entrar a la zona de 3 segundos y no salir de ahí. También aprender a hacer movimientos, ya sea de cortinas, cortes o entrar a hacer movimientos ofensivos desde afuera. Entonces vamos a mirar en el primer gráfico, tenemos el equipo rojo y vamos a ver algunos movimientos que contiene el ejercicio de ataque por conceptos. Entonces vemos en este primer movimiento cómo el jugador 1, el base armador, pasa el balón a su derecha, recarga el balón a su derecha y hace un corte mirando el balón y hace una apertura hacia el lado contrario donde pasó el balón. Inmediatamente el jugador 1 pasa el balón, el jugador 3 tiene que venir a reemplazar y el jugador 5, inmediatamente el jugador 3 se movió, tiene que también hacer ese reemplazo. Vamos a mirarlo nuevamente, son movimientos muy sencillos que podemos trabajar con nuestros chicos. Y en la gráfica del ejercicio del equipo azul, vemos cómo el armador pasa el balón a la derecha, corta y hace apertura hacia el mismo lado donde pasó el balón. Entonces, donde tenemos que trabajar con nuestros chicos es en que ellos tengan lectura dependiendo hacia dónde corta el jugador que pasó el balón, así deben ser mis movimientos. Y hoy vamos a ver algunos ejercicios muy bonitos para trabajar eso con los niños. Entonces, en la zona roja, jugador 1 pasa el balón, hace el corte y abre hacia el lado contrario donde pasó el balón. Repito esa acción para que quede claro. Ahí hace el corte y hace la apertura hacia el lado contrario donde pasó el balón, lo cual genera que los dos jugadores que estaban sobre ese mismo lado hagan los respectivos ajustes. En el lado azul vemos cómo el base armador pasa el balón, hace un corte, pero la apertura la hace hacia el mismo lado donde pasó el balón. Entonces ahí se genera otra situación. ¿Por qué? Porque este espacio está lleno y este espacio está lleno. Si este jugador corta y sale acá, ya va a encontrar un jugador en esa posición. Entonces lo que va a hacer este jugador es venir a hacer una cortina hacia el jugador 1, dejando libre este espacio. Después de hacer esa cortina, también puede cortinar al jugador número 5. Y vamos a mirar que el jugador número 2, al hacer el pase, hace una cortina hacia el alero contrario. Entonces, todos los jugadores se mueven coordinadamente y de una manera inteligente, generando espacios y generando posibilidades. Vamos a mirar nuevamente el movimiento, en donde 4 hace una cortina a 1 y realmente pasa derecho y hace otra cortina al jugador número 5. Es decir, hace una pequeña parada para hacer la cortina inicial, continúa y hace una segunda cortina. El jugador número 2, al pasar el balón, no se queda quieto, pasa el balón y hace una cortina al jugador número 3. Bien, este ejercicio es continuo y la idea de trabajar ejercicios continuos es que podamos repetirlos durante bastante tiempo sin que finalicen, sin que hayan interrupciones, para que los chicos puedan mantener una mecánica del ejercicio, puedan ejercitarlos
una y otra vez hasta que lo mecanicen, que es lo que queremos. No que aprendan los ejercicios de memoria, sino que mecanicen su ejecución. Entonces, este ejercicio tiene 9 puntos que van a ser llenados por los jugadores perimetrales dependiendo hacia dónde pasan el balón. Es un videito muy corto de 7 segundos en donde vamos a ver este movimiento. El pase desde el eje de cancha lo vamos a marcar enseguida de esta manera. En esta posición el eje de cancha sería así. Si el pase lo hacemos desde acá, vamos a hacer un corte con apertura al lado contrario. Si el pase lo hacemos desde una posición de alero o de 45 grados, el corte lo hacemos y la apertura la hacemos hacia el mismo lado. Entonces vamos a mirar rápidamente ese videito para poder entender lo que estamos hablando. Cortó y sale al lado contrario donde pasó. Y el pase que hacemos desde el lado del alero, este jugador pasa el balón y corta y abre hacia el mismo lado. Entonces hacemos un movimiento circular continuo en donde vamos a trabajar los pases, los cortes y noten que estamos llegando hasta este círculo pintado en rojo. Es decir, todos los jugadores que cortan llegan hasta acá y desde acá hacen la apertura hacia cualquiera de los dos lados. En el video siguiente vamos a ver ya el ejercicio completo en donde nos va a ilustrar de una mejor manera cómo es el ejercicio. Hacemos los cortes aprovechando los espacios, ¿sí? Vamos a mirar el video siguiente. Entonces, jugador pasador, corta mirando el balón, llena espacios, todos llegan hasta esta posición y desde esa posición es que deciden hacia qué lado van a realizar su apertura. Después en ese momento es donde tomamos la decisión de hacer ajustes y reemplazos. Entonces son movimientos muy importantes desarrollar en las clases. Los jugadores que están en el fondo lo que hacen es llegar hasta el centro y regresar. El jugador que pasó del ala corta y sale hacia el mismo lado que pasó el balón. Este otro jugador cortó y pasó derecho porque recibió el jugador del fondo. Entonces, el video lo vamos a compartir para que todos lo tengan y podamos verlo y repetirlo hasta que lo podamos afianzar y así poderlo enseñar a nuestros chicos. Lo más importante es que están trabajando 5 jugadores afuera, como lo manda el ataque por conceptos que estamos viendo, y el jugador que pasa realiza cortes continuos o realiza cortes haciendo apertura hacia el mismo lado donde pasó el balón. Con el permiso de ustedes, voy a repetir el video porque necesitamos entender que es muy importante llegar hasta este punto. ¿Para qué? Para que la defensa se mueva de una manera tal que genere espacios y la ofensiva, nuestra ofensiva, pueda aprovecharlos. Corta y abre hacia el mismo lado, ¿sí? Entonces vamos a ver que los jugadores aleros cortan, abren hacia el mismo lado o hacen un corte completo, mientras los cortes que hacen los jugadores de abajo llegan hasta el centro y abren nuevamente. Un corte completo, ¿sí? Corte hasta el centro y regresa, corte y hace una apertura hacia el mismo lado dependiendo de el movimiento que hace el jugador con balón. Son ejercicios continuos que podemos trabajarlos durante 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, hasta que se mecanicen y esto le va a dar a nuestro equipo una gran dinámica de juego. Dinámica de juego que es lo que queremos los entrenadores, que hayan 5, 6, 7 pases en una ofensiva de 5 contra 5. Entonces, ¿qué debemos hacer? El jugador pasador corta mirando el balón. ¿Por qué? Porque ese corte puede ser la primera opción para anotar la canasta. Si el jugador que pasa no corta mirando el balón, probablemente pierdan esa opción que generalmente se da en la primera jugada, ¿sí? Entonces, jugador pasador corta mirando el balón, si recibe, hace el movimiento hacia la canasta y si no recibe, llena espacios. Jugador receptor, el jugador que recibe ese primer pase, lo primero que debe hacer es mirar el aro.
Segundo, mirar al jugador cortador, es decir, mirar a quien le pasó el balón. Tercero, tomar una decisión. Si invierte el balón, es decir, si lo pasa de acá hacia el otro lado, o si recarga el balón, si lo devuelve hacia el lado desde donde vino, ¿sí? Bien, entonces él debe tomar la decisión, ¿cómo? Dependiendo al movimiento que hicieron sus 4 compañeros. Jugadores sin balón, todos listos a reemplazar, identificar espacios, leer cortes anteriores. Entonces, uno de los errores más comunes que cometen nuestros jugadores es que ellos reciben el balón y no miran el aro. Ellos reciben el balón y bajan la mirada o ponen el balón en el piso. O peor, reciben el balón y lo devuelven inmediatamente, ¿sí? Entonces, lo que debemos trabajar con ellos es que ellos reciban y miren inmediatamente el aro, porque ellos tienen la primera opción, porque son los que tienen el balón, ¿sí? Segundo, que miren el corte que hizo el jugador que pasó el balón. Si ese corte es una buena opción, paso el balón por encima de la cabeza, buscando un buen perfil, y es una buena oportunidad para anotar. Si ese jugador cortó y no puede recibir, debo mirar hacia dónde cortó. Si cortó hacia acá, si cortó hacia el lado contrario donde pasó el balón, y desde allí es donde tomo la decisión de mi segundo movimiento. De lo contrario, no vamos a aprender a jugar realmente baloncesto. Simplemente vamos a jugar de una manera desordenada. Entonces, sobrecarga. Vamos a mirar ahora cuando el jugador 1 no hace un pase, sino se recarga hacia un lado. Vamos a mirar algunas opciones y qué objetivo tiene hacer esa recarga y los movimientos que hacen los 4 jugadores sin balón. Entonces, en la primera imagen vemos que el jugador se recarga hacia el lado derecho, automáticamente hace que ese jugador se ruede, y como el 4 ve que el 2 se rodó, también hace un movimiento para limpiar esa zona y volver a encontrar los espacios disponibles. Entonces, estas gráficas un poco dinámicas nos permiten visualizar los movimientos de los 5 jugadores. No hay ningún jugador que se quede quieto. Entonces, repetimos, jugador 1 se recarga. Automáticamente, cuando él se recarga, obliga al jugador 3 a llenar este espacio. Este jugador 3 obliga a este jugador a llenar este espacio. El jugador 1, al recargarse, obliga al 2 a rodarse o a cortar, una de esas dos. Pero como si este jugador corta, el 4 puede permanecer en esa posición. Pero si este jugador se rueda, el 4 tiene que irse de esa posición, ya sea meterse a la pintura o pasar hacia el lado contrario. Entonces, por eso los conceptos que estamos viendo acá son tan importantes, porque dependiendo a lo que haga este jugador realiza la acción. Dependiendo a lo que haga este jugador, 4 realiza su acción. Repito, si el jugador número 2 no se rueda, sino corta, buscando de pronto una puerta atrás, este jugador 4 debe permanecer quieto, ¿sí? Porque si no llenarían un solo espacio 2 jugadores. Pero como él se recarga y el jugador 2 se rueda, entonces el jugador 4 pasa por la línea final para llenar los espacios. En la gráfica donde vemos el equipo azul, vemos otra opción en donde incluimos cortinas. Como vemos en esta situación, hay una cortina y generamos una situación de triángulo ofensivo. Entonces, volvemos a repetir la acción en donde 1 recarga, 2 se rueda y 4 va a hacer la cortina al jugador número 5. Vamos a verlo nuevamente. Excelente. Cada uno tiene una función. Jugador 1 recargó, jugador 2 se rodó, jugador 3 cortina, jugador 5 corte sobre la cortina y el jugador 3 hace el ajuste o llena el espacio que dejó el número 1. Los 5 jugadores están en movimiento sin importar si tienen el balón o no,
sin importar si reciben el balón o no. A partir de esta situación de triángulo ofensivo, podemos derivar muchas opciones. Podemos trabajar pase al 2 para que hagan un pick and roll. Podemos hacer una inversión del balón para hacer un corte en tijeras, que lo vamos a ver en el nivel 2. Podemos hacer una situación de flex, que también lo vamos a mirar ahora enseguida. Y de allí en adelante, gran cantidad de posibilidades que deben trabajarse dentro de la sesión de entrenamiento. Entonces, tenemos que hacer recargar, limpiar y reemplazar. Y en el lado azul, cortinar, cortar y triángulo ofensivo. Bien, ahora vamos a mirar situaciones de juego, ataque por conceptos, inversión. Es decir, inversión obedece al movimiento de cambiar el balón de un lado de la cancha al otro, dependiendo del eje de la cancha. Es decir, este balón está en esta posición, el eje de la cancha marca este lado como el lado fuerte, lado débil, porque estamos hablando de la ofensiva. Entonces, en la primera gráfica vemos que hay una recarga, ¿sí? Como lo hicimos en el movimiento anterior. Después, el 1 va a invertir el balón y de ahí derivamos en 2 cortinas, ¿sí? Entonces, es importante y por eso quise hacer estas diapositivas con algo de movimiento para que sea un poco más fácil la comprensión y también para mí la explicación de lo que queremos lograr en esta parte de la enseñanza. Entonces, repito, el primer movimiento es similar al anterior, al visto anteriormente. Jugador 1 se recarga, jugador 3 reemplaza, ¿sí? Y en la segunda situación, hacemos una inversión del balón y hacemos una cortina. ¿Una cortina de quién? El 5 viene por el jugador número 4 para hacer una cortina y tener una posibilidad de recepción. Y el 1, al invertir el balón al 3, hace una cortina al número 2. Repito, los 5 jugadores se mueven. Ningún jugador queda quieto. Y así vamos a generar muchas más opciones. ¿Qué opciones tendría el 3? Pase al 4, pase al 2, pase al 1, porque el 1 al hacer la cortina puede hacer una apertura, un pick and pop, o puede hacer un pick and roll. El jugador número 5 también puede ir hacia adentro buscando un pase cerca a la canasta. Y en la tercera gráfica vemos cómo al hacer un pase rápido, 5 hace un pase mano a mano al jugador número 4 y 1 y 3 realizan una cortina escalonada al jugador número 2. Entonces, jugador número 1 pasa rápidamente el balón al 3, el 3 hace un pase al jugador número 5, hacen una inversión con 2 pases. El jugador número 5 da un bote o 2 botes fuertes y hace un pase mano a mano con el jugador 4, quien va a recibir y puede atacar la canasta directamente. Y en el momento en el que 5 se encuentra con el jugador número 4, el jugador número 1 y el 3 realizan una cortina escalonada hacia el jugador número 2, quien debe ser un buen lanzador para tener una segunda opción. Entonces vamos a mirar nuevamente, pase a 3, 3 a 5, 5, 1, 2 dribbling, pase mano a mano al jugador número 4 y a su vez el jugador número 1 y el número 3 hacen una cortina escalonada al número 2 para llegar a hacer el lanzamiento. Estos movimientos son derivados ya sea del conocimiento del entrenador o muchas veces resultan de movimientos similares que se ajustan más a nuestros chicos, porque no todas las jugadas se pueden hacer con efectividad dependiendo al tipo de equipo que yo tengo, ¿sí? Entonces, en ocasiones puedo hacer una jugada con mi equipo dependiendo a las características de ese equipo y en otras ocasiones puedo hacer pequeñas variantes que pueden derivar de una nueva jugada. Bien, continuamos con un pequeño video en donde vamos a ver
algunos ejercicios. ¿Listo? Bien, ejercicio de 3 jugadores donde hay un ataque por la línea de fondo y un cambio de lado del balón fuerte en donde buscamos mover la defensa. Ahí vamos a hacer un ataque por la línea del fondo, llegamos a la canasta, o podemos atacar la línea de fondo y hacer un pase a la otra línea. ¿Listo? Como lo vemos en esta imagen, un pase por la línea de fondo para buscar un lanzador de larga distancia. Bien, en la gráfica podemos ver algunos movimientos, un movimiento que encontramos muy común, ¿sí? Al generar un dribbling hacia la canasta, podemos utilizar el corte del 5, podemos hacer un pase a la esquina para buscar un tirador, lo cual va a hacer que la defensa se mueva mucho. Ese jugador hace un cambio, una inversión para encontrar un jugador mucho más libre y así tener una mejor opción de canasta. Bien, oportunidades que brinda. Cuando nosotros hacemos dribbling hacia la canasta con decisión, con fuerza, con un dribbling adelantado o teniendo siempre una gran posibilidad de llegar hasta la canasta, generamos que la defensa se mueva de tal manera que va a brindar espacios para que nosotros podamos utilizarlos. En este primer gráfico vemos que si nosotros vamos a pasar el balón solamente de manera perimetral, sin hacer dribbling hacia la canasta, sin hacer un corte efectivo, la defensa se va a posicionar muy bien. Vamos a mirar, la defensa se mueve tranquilamente, se ajusta y llega nuevamente a su posición. Vamos a mirar nuevamente que en ningún momento la defensa se descompensa, en ningún momento la defensa deja un espacio que puede ser utilizado por la ofensiva. Simplemente hay pases, no hay ninguna situación de riesgo, no hay ninguna situación de peligro inminente, por lo tanto no hay necesidad de hacer ayudas, simplemente los ajustes que corresponden a los desplazamientos de la defensa individual. En el segundo gráfico podemos trabajar penetración y apertura, penetración y pase, penetración y pase, del 4 al 3, penetración del 3 y abre el balón al 1, penetración del 1 y abre el balón al 2, penetración del 2 y abre el balón al 5, y así podemos trabajar ejercicios continuos, porque aquí podemos colocar unos 2 o 3 jugadores. Entonces el jugador 4 podría hacer ese movimiento, la pasa al 3 y hace la fila acá. El 3 hace el movimiento hacia la canasta y hace la fila donde está el 1. Y así vamos rotando hacia la derecha, dejando un espacio libre. El 5 entra y ya le pasaría al que estaría siguiente en la fila y el 5 vendría a hacer la fila. Un ejercicio fácil, sencillo y continuo, que es lo más importante en esta parte. Ahora ya le vamos a colocar estos defensas para que podamos asimilar que este trabajo, primero realizado sin defensa y luego con defensa, puede ser muy efectivo. El jugador número 1 penetra, ataca la brecha que hay entre 1 y 2, X1 y X2, haciendo que 2 tenga que venir a hacer su ajuste, 3 y 5 lleguen al eje de cancha, 4 de un paso hacia adelante, lo cual permite que un buen pase, un buen movimiento después afuera, deje espacios para encontrar un lanzador. Ahí encontramos que la defensa se tuvo que recoger de tal manera que ya sea el jugador 2 pueda intentar un tiro a la canasta, un pase de inversión y buscar una mejor posibilidad. Bien, como vamos a mirar lo que son pases y bloqueos, pasar y bloquear, tenemos que hacer énfasis en las cortinas, el screen. Algunos lo llaman bloqueos, otros lo llaman cortinas, otros lo llaman screen, otros lo llaman pick, ¿cierto? Entonces, como lo queramos llamar, pero siempre llamémoslo de la misma manera,
para que los chicos identifiquen nuestro lenguaje. Vamos a mirar bloqueos directos y bloqueos indirectos. El bloqueo directo es aquel acción de juego que busca liberar al jugador con balón de su defensa por medio de una cortina o un screen. Entonces, el bloqueo directo se hace al jugador con balón. El bloqueo indirecto se hace entre un jugador y entre dos jugadores sin balón. Vamos a ir a liberar a un jugador sin balón. Entonces vamos a iniciar con los bloqueos directos. Entonces tenemos este pequeño video en donde nos muestra claramente algunos de los videos más comunes, de los bloqueos más comunes. Vamos a mirar el bloqueo alto. Que se produce lejos del triple, casi más cerca del medio campo que de cabecera. La orientación será generalmente vertical y es habitual utilizar este tipo de situaciones en jugadas de finales de posesión o de periodo. Bloqueo que se hace al jugador armador. Jugada típica consistente en dos bloqueos simultáneos en cabecera, cada uno de ellos orientado hacia un lado. 4 y 5 en los cuernos. Uno dentro y otro fuera, o que jueguen otro bloqueo entre ellos. Jugadores inician en la esquina del tiro libre. El drag screen es un bloqueo directo en el lateral del campo en perpendicular al manejador, por tanto casi siempre orientado hacia el Se hace para atacar el centro de la zona de 3 segundos. Drag doble o double drag. Un bloqueo escalonado, primero y segundo. Las continuaciones de los bloqueadores pueden ser muy diversas. Bloqueo en el logo o simplemente logo. Es un bloqueo que hacen generalmente en Estados Unidos utilizando los espacios en donde generalmente está el logo de la cancha. Como baseball o para atacar el aro desde el poste. Side. Aunque el concepto general de side pick o bloqueo directo lateral se refiere únicamente a la ubicación en el lateral del campo, consideraremos como side el bloqueo lateral orientado hacia el fondo para distinguirlo del drag. Ya no vamos a atacar el centro, sino el fondo. Spread. La situación más básica, un manejador en cabecera y un bloqueador. Se llama spread porque el resto de jugadores están abiertos. Buscando perímetro para encontrar un lanzador. Buen spacing y que el manejador sea buen pasador para encontrar al hombre libre. Y esto es todo por hoy. Bien, entonces, aquí ¿qué es lo que vamos a analizar? Primero, posición que debe tener el jugador que hace el bloqueo. Segundo, ubicación. No es lo mismo posición que ubicación. En baloncesto, cuando hablamos de posición, hablamos del cuerpo, posición corporal, ¿sí? Postura, ¿cierto? Postura, que ese jugador no esté con las piernas muy separadas, que ese jugador no haga un movimiento ilegal. Y cuando hablamos de ubicación, hablamos de la ubicación con respecto al espacio, es decir, cómo debe o en qué parte de la cancha debe hacerse ese bloqueo. El timing, si yo hago un bloqueo directo y no utilizo el timing correcto, el momento preciso donde debo hacer el bloqueo, fácilmente va a ser defendido, ya sea por el mismo jugador que va a ser bloqueado o por un ajuste o una ayuda. Lectura. Hay que saber leer el juego para identificar en qué ubicación debo generar el bloqueo directo. Y movimientos consecuentes. ¿Qué quiero decir con movimientos consecuentes? Después de yo hacer la cortina, debo moverme. Entonces, yo hago la cortina y dependiendo al movimiento que hace el jugador con el balón, o del espacio que deja el defensa, yo me puedo mover hacia adentro o me puedo hacer hacia afuera o puedo hacer otro bloqueo. Bien, vamos ahora a mirar los bloqueos indirectos. Vamos a empezar con el bloqueo indirecto ciego. Es una cortina muy efectiva, una cortina en la cual, como su nombre lo dice, el jugador que va a ser bloqueado no se da cuenta de la cortina y es una cortina bastante efectiva. Esta es una cortina entre jugadores interiores, entre el 4 y el 5. Muy utilizada también. El pin down. Recuerde que estamos ahora liberando a un jugador lanzador que puede ir hacia afuera o puede ir hacia adentro. Aquí encontramos que este jugador puede ir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. En este caso estamos trabajando de adentro hacia afuera. En esta situación hacemos una cortina y después una cortina al jugador que cortinó.
El Iverson cut es un movimiento que hacía Allen Iverson en donde se pasa del lado del balón al lado de ayuda o al lado fuerte del lado débil, buscando una cortina escalonada, generalmente a la altura del tiro libre. En esta situación buscamos una cortina diagonal, tratando de aprovechar a un jugador alero grande que pueda dominar a su defensor. Esta es otra situación de cortina escalonada buscando a un jugador lanzador. Una cortina escalonada nuevamente, son unas cortinas muy efectivas. La cortina escalonada es muy efectiva. Listo, entonces ya viendo o analizando esos bloqueos indirectos, podemos determinar que el bloqueo indirecto se hace a un jugador sin balón. Generalmente un jugador que tenga mucha opción de recibir el balón. Bien, en la jugada que vamos a ver a continuación, vemos cómo el equipo de Warriors utiliza varios de los conceptos que hemos trabajado en una sola jugada. Entonces vamos a analizar el video, primero en cámara lenta, en donde primero van a hacer una cortina ciega. Como ustedes pueden ver, este jugador no ha detectado la cortina. Al hacer el pase, hay una cortina ciega. Este jugador corta. Bien. Después de que el corte, hacemos una inversión del balón. Y miren este espacio. Este jugador hace una finta para engañar al defensor, haciéndole creer que va a utilizar ese espacio. Y recibe una cortina ¿qué? Indirecta. El jugador efectivamente recibe, pero el jugador que hizo la cortina indirecta hace un pop, una apertura para poder recibir el balón. Aquí encontramos una jugada de 2 contra 1. Al atacar, hacer un dribbling hacia la canasta, encontramos un espacio que es utilizado por el jugador que finalmente queda libre en el córner para hacer un tiro de 3 puntos totalmente libre. Lo vamos a ver nuevamente en cámara rápida. Cortina directa, un pop, ataco la canasta. Exactamente. Entonces, son movimientos que podemos utilizar en una misma jugada, lo cual nos da una gran cantidad de posibilidades. Entonces, nuevamente, cortina ciega al jugador que ya no tiene el balón, o sea, una cortina indirecta. Efectiva porque este jugador quedó en la cortina. Al haber este cambio de marca, hay este espacio que puede ser utilizado. Aquí hubiera podido recibir también el balón, pero sirvió para engañar al defensor y aprovechar una cortina indirecta y así recibir el pase. El jugador que hizo la cortina indirecta hace una apertura, podía ir hacia adentro, pero decide hacer una apertura y recibe efectivamente el balón, generando una situación de 2 contra 1, que al atacar la canasta con un bote, si ese jugador no hubiera hecho ese dribbling, este jugador se hubiera quedado con su marca. Al haber hecho este dribbling, obliga a ese jugador a hacer la ayuda y a dejar totalmente libre el lanzador. Entonces es una jugada hecha para generar muchas posibilidades. Muchas posibilidades. Esa es una sola de las posibilidades que pudo haber tenido esa jugada. Bien, pasar y bloquear. Estamos hablando de ataque por conceptos, pasar y bloquear, aumentar las posibilidades. En eso es que quiero hacer énfasis en lo que tiene que ver con el nivel 1. Que los chicos no solo tengan una opción, las jugadas tácticas, ofensivas, se realizan buscando muchas opciones, buscando que no siempre terminen de la misma manera, porque de lo contrario solo podríamos hacerla una vez, a menos que el otro equipo no tenga ninguna lectura del juego. Entonces, jugadas que tengan diversas finalizaciones van a ser de gran ayuda para este tipo de equipos. En esta situación vamos a ver un movimiento del 1 al 2, un bloqueo indirecto y una recepción. Es un ejercicio, una situación muy sencilla. Simplemente el jugador 1 pasa el balón a su lado derecho y hace una cortina indirecta hacia el lado contrario a donde pasó el balón. Un ejercicio, un movimiento bastante común. Ahí tenemos esa opción. Sin embargo,
haciendo un complemento a esta situación, hacemos el mismo movimiento, pero ahora el 4 también hace una cortina al jugador número 5, como lo vemos en la siguiente acción. 1 cortina 3, 4 cortina 5, generando dos posibilidades, que era lo que estábamos hablando. No solamente 2 tiene la posibilidad de pasar a 3, sino también de pasar el balón a 5. Entonces, con el mismo movimiento que hicimos acá, simplemente incluimos un segundo corte, porque los 5 jugadores deben moverse en todas las situaciones, ya sea para limpiar, ya sea para cortinar, ya sea para hacer un ajuste, ¿sí? Nos debemos mover para llenar espacios, perdón. Entonces, cortar, recibir, si el jugador corta, recibir y anotar. Puede hacer una cortina indirecta para liberar un compañero. Puede simplemente cambiarse de posición para limpiar o generar espacios. O puede hacer una cortina directa, es decir, liberar al jugador al que se le pasó el balón. Generalmente se utiliza una cortina directa o un pase mano a mano. Bien, este movimiento lo conocen todos los entrenadores, que es el movimiento Sistema Básico Ofensivo Flex. Pero lo importante de este movimiento es hacerlo correctamente y detallar toda la cantidad de posibilidades que este movimiento tan sencillo genera. Entonces, ¿qué es lo que yo he encontrado en los equipos, ya sea universitarios o a nivel de colegios? Que cuando a los chicos les dicen, vamos a trabajar flex, ya hacen una cara como si ya se las supieran todas, y resulta que flex es un movimiento que si se hace correctamente puede derivar una gran cantidad de situaciones que sí son de alto nivel. San Antonio Spurs, un equipo de la élite del baloncesto mundial, hace ese movimiento y ustedes lo pueden ver en cualquier partido. Parten de ese movimiento para hacer una gran cantidad de bloqueos, cortinas intercaladas o cortinas dobles o cortinar al que hizo la cortina, en fin, gran cantidad de situaciones que derivan de un movimiento que aparentemente es tan básico. Aquí vemos que el jugador que tiene el balón, al hacer la inversión, genera un corte del jugador 3, al jugador 2 hace una apertura, al ver que el 3 viene hacia ese lado, el jugador 1 viene y baja por el jugador 5. Y así sucesivamente, después de hacer nuevamente la inversión, hacemos el corte del jugador 2, la apertura del jugador 1, y ustedes pueden ver que siempre manejan un triángulo ofensivo, de donde se puede derivar un corte en tijeras, un movimiento escalonado, 2 cortinas escalonadas, un movimiento de una doble cortina, un movimiento de pick and roll, ¿sí? Entonces vamos a mirar opción por opción. El corte de un jugador 4 o 5 sería estupendo en esta situación, y el corte hacia arriba de un jugador 1, 2 o 3 sería fundamental en este tipo de espacios. Vamos a mirar opción por opción para que nos quede claro. Este es un ejercicio que aplica mucho para esta situación porque es un ejercicio continuo. Entonces, opción 1, jugador 1 llega haciendo la transición ofensiva, pasa el balón y genera ese primer corte. Pasa el balón y genera un segundo corte. Vamos a mirar que en esta situación, al pasar al 4, al generar el corte del 3, ese jugador 4 puede hacer un pase al córner y de allí se deriva la opción 2. ¿Cuál es la opción 2? Un corte, una cortina entre 3 y 1 y entre 4 y 5. Una cortina paralela. De allí podemos también trabajar con cortinas de abajo hacia arriba, como lo vamos a ver en esta situación. Una cortina, primero el 4 y inmediatamente el 2 hace cortina al 4 para que él pueda recibir. Tal vez es uno de los movimientos más utilizados, que es cortinar al que hizo la cortina. Cortinar al cortinador. El primer jugador que hace la cortina
recibe una nueva cortina y así puede tener una muy buena opción para anotar. Ocurre mucho que cuando este tipo de jugadas las defiende un equipo, tratan de adivinar los movimientos que va a hacer la ofensiva y eso deja una clara situación del equipo que ataca que puede aprovechar. Listo, ya terminamos el nivel 1, y ¿cómo lo vamos a terminar? Haciendo énfasis en esta situación. Establecer reglas e identidad. Ya sea una escuela de formación deportiva, ya sea un club deportivo, ya sea un equipo intercolegiado, ya sea un equipo universitario o ya sea un equipo profesional, debe tener reglas y debe tener una identidad de juego. Ustedes pueden ver a Phil Jackson y lo podemos identificar con equipos como los Bulls de Chicago o los Lakers, en donde también fue campeón con ambos equipos. Pero vamos a recordar la época en donde estuvo con los Chicago Bulls. Ese equipo, además de tener al mejor jugador de la historia, tenía una identidad, que era el triángulo ofensivo. Esa identidad los marcó y los llevó a lograr muchos resultados. Inclusive cuando Michael Jordan no estuvo esos 2 años, ese equipo tenía una identidad de juego. Sabíamos a qué jugaba. Sobra decir, Greg Popovich, entrenador de San Antonio Spurs, es un entrenador destacado por tener una identidad de juego, tener unas reglas dentro de su equipo, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, ¿sí? Y quiero colocar 2 ejemplos más que no tienen que ver con baloncesto, pero que hacen referencia a este tipo de conceptos. Pep Guardiola y Marcelo Bielsa. Personalmente admiro mucho el trabajo de este entrenador. ¿Por qué? Porque es un trabajo de fundamentador, es un trabajo que se ajusta y es leal a sus conceptos, independientemente del manejo de la prensa o del manejo de las críticas. Siempre ha llevado a sus equipos y todos los jugadores hablan muy bien de él, porque son jugadores que han aprendido realmente sobre la técnica, la táctica y una identidad de juego. Entonces, estilo de juego, identidad, objetivos y normas claras dentro y fuera, reglas y prioridades, defensas y ofensivas y la disciplina. ¿Listo? Bien, entonces aquí terminamos el nivel 1. Terminamos el nivel 1 con los conceptos que maneja el temario FIBA Américas. Y damos inicio al nivel 2. El nivel 2 propone un temario muy similar, pero con contenidos más complejos, de mayor trabajo, especialmente dedicado a chicos entre los 14 y los 18 años. Pero obviamente se pueden establecer estos conceptos en equipos superiores, en equipos de categoría libre, y viene basado en 3 componentes, así como el nivel 1, entrenador, jugador y equipo. Entonces vamos a mirar simplemente 2 o 3 diapositivas de introducción del nivel 2 en el componente del entrenador, ¿sí? Entonces rápidamente vamos a mirar que, teniendo en cuenta el componente del entrenador, en funciones y valores, debemos establecer metas a corto y largo plazo. Es muy importante que el entrenador utilice metas a largo plazo, pero que las vaya distribuyendo en metas de corto plazo. Es decir, no podemos establecer una meta de largo plazo y dejarla como un único objetivo. La meta de largo plazo requiere 5, 6, 7, 10 metas de corto plazo que los chicos puedan ir cumpliendo hasta cumplir o hasta llegar a cumplir su meta a largo plazo. Ejemplo, si la meta es jugar baloncesto profesional, debemos iniciar con adquirir fundamentos técnicos. Ya llegamos a esa primera meta. Listo, vamos a ser destacados en los juegos intercolegiados. Ya lo logramos.
De allí clasificamos a la Selección Santander y fuimos muy buenos en la Selección Santander. Excelente. Gracias a este trabajo obtuvo una beca universitaria a nivel local o a nivel internacional y finalizaríamos con el objetivo planteado en la meta a largo plazo, que es ser jugador profesional. De esa manera podemos construir una meta a largo plazo derivando metas más cortas que van a mantener a nuestros deportistas motivados. Si yo solamente dejo una meta a largo plazo, muy probablemente los deportistas desistan en algún momento de su desarrollo pensando que va a ser una meta ya inalcanzable. En cambio, si nos podemos demorar de pronto en esta situación, pero lo vamos a seguir peleando porque es algo alcanzable. Ya llegamos hasta acá, vamos en este punto y sigue siendo una meta alcanzable, ¿sí? Hasta que lo logremos. De ahí pasamos a la siguiente y son metas que pueden ser alcanzadas con mucho esfuerzo, pero siempre viendo la posibilidad de alcanzar. Ahora, la participación de los árbitros es fundamental. Aquí quiero hacer un paréntesis y recalcar el trabajo de un amigo, Sergio, que es un árbitro que se está capacitando y que está capacitando a un grupo de árbitros. El profesor Manuel García también está capacitando a un grupo de árbitros. ¿Para qué? Para hacer que el baloncesto, el conglomerado del baloncesto, se beneficie, no solamente los jugadores, los entrenadores, los padres de familia, los niños, los fanáticos del baloncesto, que vean un buen juego. Si los árbitros se preparan, se capacitan, los entrenadores se preparan, se capacitan y los jugadores entrenan con mucha disciplina, vamos a tener grandes resultados. De lo contrario, eso nunca va a suceder. Los juegos los puede dirigir 2 árbitros o 3 árbitros. En esta imagen vemos solamente 2 árbitros, un LED oficial, que sería el oficial principal, y el oficial de pista. Cuando hay 3 árbitros, tenemos oficial de pista, oficial principal y oficial del centro. Importancia de este mecanismo, que habrá un árbitro que pueda ver toda acción, que ellos siempre estén en los momentos que se necesita para que puedan ver las jugadas bien y de esa manera determinar los contactos ilegales, los movimientos ilegales, todas las líneas y las zonas. Acá hacemos una pequeña relación de todas las charlas que también están dando los árbitros. Esta fue el martes 4 de agosto, en donde hablaron del pick and roll, un propósito del jugador y puntos de énfasis. Todos los contactos que se generan en esa situación y cómo deben sancionarlos, cómo deben interpretarlos, en dónde deben estar posicionados para poder hacer una buena lectura de cada jugada. Y por último vamos a hablar sobre el juego limpio. Quise incluir estas 3 diapositivas que son un poco teóricas para dar inicio en el próximo capítulo ya al nivel 2. En esta diapositiva vemos que el juego limpio cada vez hace más parte del baloncesto. La FIBA, junto con la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, sumado al Comité Olímpico Internacional, involucraron las pruebas antidoping en baloncesto a partir del año 2004. En el año 2009 se empezaron a hacer dichas pruebas no solamente a los jugadores cuando terminaban los partidos, sino también en sus etapas de preparación y pretemporadas. Y la Agencia Mundial Antidopaje publicó ya en su propia página web las sustancias prohibidas de las cuales no pueden hacer uso los basquetbolistas. Entonces, hemos terminado capítulo 1. Próximo miércoles vamos a iniciar con el nivel 2. El nivel 2 desde el componente del entrenador. Y cada día vamos a ser más dinámicos, con más herramientas para que ustedes puedan seguir en este compartir de información. Y pues nada, les deseo un muy feliz fin de semana, que estén en su hogar, cuidándose, protegiéndose, cumpliendo con todas las recomendaciones y cuidándonos entre nosotros. Gracias al director Pedro Carrillo, a la Gobernación de Santander y un saludo del profe Ciro. Nos vemos el miércoles.